Antes de la Biblia, antes del Corán, antes del Bhagavad Gita, antes de los Vedas, antes que cualquier texto sagrado que la humanidad haya producido, hubo una historia, escrita en tablillas de arcilla, en un lenguaje que nadie supo leer durante miles de años, por una civilización que apareció de la nada hace 6000 años en lo que hoy es Irak, y que en el lapso de tiempo más corto que la historia registra, inventó la escritura, las matemáticas, la astronomía, las leyes, la medicina, la agricultura a gran escala, la rueda y el sistema sexagesimal, o también llamado base 60, que todavía usamos para medir el tiempo. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo, todo eso viene de ellos. ¿Y cómo explicaron los sumerios de dónde sacaron todo ese conocimiento? Simple, dijeron que se lo enseñaron sus dioses. Unos dioses con un nombre muy específico, los Anunnaki, los que del cielo vinieron. Hoy vamos a hablar de lo que esas tablillas realmente dicen, de lo que Zecharia Sitchin descifró y el mundo académico no quiere debatir en serio, de los mineros de África que podrían tener 200.000 años, del salto genético que la ciencia no puede explicar del todo, del libro de Enoch que alguien decidió sacar de la Biblia, de los vimanas del Mahabharata hindú que describen naves volando y armas de destrucción masiva 3000 años antes de que los humanos inventáramos el avión o la bomba atómica. Y al final te voy a decir lo que yo pienso sobre todo esto, sin filtros. Porque hay un patrón que cruza culturas, continentes, siglos y lenguas que no tienen explicación cómoda. Y ese patrón tiene nombre. Soy una voz y esto es Dossier X. Y hoy nos vamos al principio de todo. Para entender a los Anunnaki hay que entender primero a los sumerios, porque sin ese contexto, la historia pierde la mitad de su fuerza. Los sumerios vivieron en Mesopotamia entre el año 3500 y el 1900 a.C., aproximadamente. Mesopotamia significa entre ríos, hoy es Irak, el territorio entre el Tigris y el Éufrates. Y lo que hace que los sumerios sean fascinantes no es lo que construyeron, es cómo llegaron a construirlo. Un investigador llamado Jason Martell lo resumió mejor que nadie. Cuando analizamos la civilización sumeria, le atribuimos más de 100 primeras veces en la historia de la humanidad. La agricultura a gran escala, las escuelas, el sistema legal, los tribunales, los jueces, la medicina, la astronomía avanzada, las matemáticas, las ciudades amuralladas, la burocracia, el sistema financiero, el concepto de salario, la rueda. Todo eso apareciendo al mismo tiempo, en el mismo lugar, saliendo del periodo de piedra sin una transición gradual visible. El resto del mundo seguía en la edad de piedra, y los sumerios ya tenían código legal, astronomía de nivel avanzado y ciudades con sistemas de agua. Los historiadores llaman a esto el milagro sumerio. El origen de la civilización sumeria sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. No sabemos exactamente de dónde vinieron, no sabemos cómo adquirieron ese conocimiento con tanta rapidez, y no sabemos por qué la curva de desarrollo que en otras culturas tomó miles de años, en los sumerios pareció ocurrir casi de golpe. Hay otro detalle que me parece uno de los más impresionantes de toda esta historia. Los sumerios desarrollaron el sistema sexagesimal, el sistema matemático de base 60, que es exactamente el que seguimos usando hoy para medir el tiempo y los ángulos. ¿Por qué el 60? Desde un punto de vista puramente matemático, el 60 es un número sumamente elegante. Es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Es casi como si alguien que entendiera matemáticas avanzadas les hubiera dado ese sistema ya pensado. Y los sumerios mismos dijeron que eso es exactamente lo que pasó. Dijeron que un grupo de seres superiores que vinieron del cielo les enseñaron todo lo que sabían. Hay algo que la gente no sabe sobre los sumerios que me parece esencial. Dejaron registros,
muchos, enormes cantidades de registros escritos en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Se han recuperado aproximadamente 500.000 tablillas de arcilla sumeria. De esas 500.000, solo una fracción pequeña ha sido traducida hasta hoy. 500.000 tablillas, miles de años de registros, la mayoría sin leer. Y las que sí se han leído contienen la historia más antigua que existe de la creación del mundo, del diluvio universal, de los dioses y los hombres, textos que anteceden al Génesis de la Biblia por miles de años y que cuentan la misma historia con nombres diferentes. La lista de reyes sumerios es uno de esos documentos, un documento que lista a los gobernantes de Sumer desde el principio del tiempo, y comienza con una frase que me parece absolutamente explosiva. Cuando la realeza descendió del cielo. No cuando la humanidad inventó la monarquía, no cuando surgió el primer gobernante, cuando la realeza descendió del cielo. Y entonces lista reyes con reinados de miles de años antes del diluvio, reinados que en la narrativa convencional son imposibles, pero que en la lista aparecen como hechos documentados, mito, exageración poética o registro literal de seres cuya biología permitía vidas más largas que la nuestra. La pregunta sigue siendo legítima. Entonces llegamos a los protagonistas del episodio, los Anunnaki. El nombre tiene varias traducciones según el contexto. La más aceptada son los que del cielo vinieron, o descendencia de Anu. Anu era el dios supremo del cielo sumerio. En los textos sumerios, los Anunnaki son descritos como una jerarquía de seres poderosos, no como figuras metafóricas, no como conceptos abstractos de lo divino, como seres con roles específicos, personalidades, conflictos, amores, guerra, decisiones, como entidades que existían y actuaban en el mundo físico. Los principales fueron Anu, el soberano, el que está arriba de todo, vive en el cielo, tiene hijos y toma decisiones sobre el destino de la tierra. Su nombre es la raíz de Anunnaki. Seguimos con Enlil, hijo de Anu, dios del aire y las tormentas, gobernador de la tierra. En los textos, Enlil es el que más desconfía de los humanos, el que propone el diluvio para borrarlos, el ejecutor de las decisiones divinas. Un personaje interesante porque no es exactamente benevolente. Y por último, Enki, hermano medio de Enlil, dios del agua, la sabiduría y la creación. Enki es el científico, el que experimenta, el protector de la humanidad. Cuando Enlil decide destruir a los humanos con el diluvio, es Enki quien le avisa a un hombre llamado Atrahasis que construya una embarcación y salve a su familia y a los animales. ¿Les suena familiar esa historia? Porque el texto sumerio sobre el diluvio de Atrahasis es de aproximadamente 1700 a.C. El Génesis bíblico con Noé es de aproximadamente 900 a.C. El texto sumerio es unos 800 años anterior a la Biblia y cuenta la misma historia, con los mismos elementos, con la misma barca, con la misma familia salvada, con las mismas aguas cubriendo la tierra. Inanna, también conocida como Ishtar, diosa del amor y la guerra, una figura femenina de poder extraordinario en los textos, tiene su propio descenso al inframundo, su propio ciclo de muerte y resurrección. Marduk, el hijo de Enki. En los textos posteriores, especialmente en el Enuma Elish babilónico, Marduk se convierte en el dios supremo después de derrotar al caos primordial, y según Sitchin, Marduk es el mismo que los egipcios conocerían después como Ra. En 1976 un hombre publicó un libro que el mundo académico recibió con todo el desprecio institucional que puede desplegar una comunidad que no quiere que le cambien el relato. El hombre se llamaba Zecharia Sitchin. Había nacido en Azerbaiyán en 1920. Se crió en Palestina y dedicó la mayor parte de su vida a estudiar las lenguas del antiguo Oriente Próximo. Leía sumerio, acadio, hebreo, arameo. Pasó décadas estudiando las tablillas y en 1976 publicó El 12º Planeta, el primero de una de las series de libros que vendería millones de copias en más de 25 idiomas. La tesis de Sitchin era la siguiente:
Los Anunnaki no eran dioses en el sentido metafórico, eran seres de carne y hueso, extraterrestres provenientes de un planeta llamado Nibiru, que tiene una órbita elíptica elongada que lo trae al sistema solar interior cada 3600 años. Y los Anunnaki vinieron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. ¿Para qué? Para minar oro. Según Sitchin, la atmósfera de Nibiru se estaba degradando, y la solución que encontraron fue dispersar partículas de oro en la estratosfera del planeta para crear un escudo protector. Tecnología que hoy, curiosamente, los científicos modernos han explorado como respuesta al cambio climático terrestre. El concepto de inyectar partículas reflectantes en la estratosfera para regular la temperatura planetaria es algo que la geoingeniería moderna estudia seriamente. Los Anunnaki encontraron oro en la Tierra en abundancia y comenzaron la operación minera más grande que este planeta haya visto. Primero intentaron extraerlo del Golfo Pérsico. Eso no funcionó bien. Entonces Enki fue a África, a lo que los textos llaman Apsu, la tierra de las minas, y establecieron operaciones mineras en lo que hoy es África del Sur, Zimbabue, Mozambique, Malawi y Tanzania. Minaron oro en África durante más de 100.000 años. Y entonces, hace aproximadamente 300.000 años, los Anunnaki que hacían el trabajo pesado en las minas se rebelaron. Aquí me quiero detener porque este detalle me parece uno de los más deliciosos de toda la historia. Los Anunnaki, seres de otro planeta con tecnología para viajar entre las estrellas y aparentemente suficiente inteligencia para crear una especie entera desde cero, básicamente tuvieron un sindicato laboral que organizó una huelga minera hace 300.000 años. La historia más antigua que existe de un paro de trabajadores es extraterrestre. Eso simplemente me encanta. Entonces Enki, el científico, el que siempre tiene una solución alternativa, propuso algo que cambiaría la historia del planeta para siempre: crear una especie de trabajadores. Enki tomó al Homo erectus, el homínido que ya existía en la Tierra, y mediante manipulación genética, combinando el ADN de los homínidos con el ADN de los propios Anunnaki, creó algo nuevo, algo más inteligente, con mayor capacidad de aprendizaje, con manos más adaptadas al trabajo fino, con un cerebro que podía recibir instrucciones complejas. Al nuevo ser lo llamaron Adán, el primero. Y si eso le suena a algo del Génesis, es porque lo es. La historia del Génesis bíblico, donde Dios crea a Adán del barro, le insufla vida, lo coloca en el jardín del Edén, que en los textos sumerios se llama Edín, y luego crea a Eva de su costilla. Esa historia aparece primero en los textos sumerios, siglos antes, con los mismos nombres, con los mismos elementos. En los textos sumerios, la diosa Ninhursag, la científica del proyecto, describió literalmente el proceso de mezclar el barro con la sangre de los Anunnaki y cultivarlo en úteros para producir al nuevo ser, o descripción de material genético por alguien que no tenía vocabulario para decir ADN. Y los nuevos trabajadores fueron enviados a las minas de África. Los humanos, creados como fuerza laboral para minar oro, para una especie de otro planeta que necesitaba ese mineral para salvar su atmósfera. Y aquí es donde la historia de Sitchin colisiona de manera fascinante con la que la ciencia moderna ha descubierto, y en algunos puntos con lo que la ciencia moderna todavía no puede explicar. El Homo sapiens apareció hace aproximadamente 300.000 años. ¿Y qué pasó en ese momento desde el punto de vista evolutivo? Algo que los paleontólogos han llamado el gran salto hacia adelante. Un salto en la capacidad cognitiva, en el tamaño del cerebro, en las capacidades lingüísticas y sociales, que no tiene un equivalente gradual claro en el registro fósil. La evolución normalmente es gradual. Los cambios se acumulan lentamente durante generaciones y generaciones. Pero el salto entre el Homo erectus y el Homo sapiens es, en términos geológicos, notablemente abrupto.
Los genetistas de la Universidad de Washington identificaron algo llamado SRGAP2C, un gen que es copia de otro gen más antiguo y que parece ser único en los humanos modernos. Este gen influye en cómo migran las neuronas en el cerebro en desarrollo, y su aparición coincide con un punto clave en el desarrollo cognitivo humano. Lo que no tienen claro es qué causó esa copia genética específica. En palabras del genetista Evan Eigler de la Universidad de Washington, creo que es una pieza que falta en la evolución humana. Una pieza que falta en la evolución humana. Eso dijo un genetista de la Universidad de Washington, no un youtuber con gorro de aluminio. Sí, soy yo. Adicionalmente, la ciencia ha descubierto lo que llaman poblaciones fantasmas, grupos genéticos cuya huella está en el ADN de los humanos modernos, pero cuyos fósiles nunca han sido encontrados. Gente que vivió, se reprodujo con los Homo sapiens y desapareció sin dejar rastro físico detectable. ¿Poblaciones humanas extintas o algo más? La verdad es que no lo sé, pero me parece que la pregunta merece hacerse en voz alta. El libro de Enoch, un texto atribuido a Enoch, bisabuelo de Noé según la Biblia, un texto que fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto en 1948, lo que confirma que era conocido y leído por las comunidades judías de la época. ¿Y por qué no está en la Biblia? Porque en el siglo IV, cuando los líderes de la iglesia cristiana establecieron el canon bíblico, decidieron simplemente no incluirlo. Las razones exactas son debatidas, pero el libro de Enoch sobrevivió en la tradición etíope, donde sí forma parte del texto sagrado. ¿Y qué dice el libro de Enoch que lo hace tan problemático para el canon? Describe a 200 seres llamados los vigilantes, ángeles, según el texto, que descendieron a la tierra en el monte Hermón, que tomaron mujeres humanas y que enseñaron a los humanos conocimientos que no deberían tener: metalurgia, astronomía, cosmética, hechicería, el arte de la guerra. Y de la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron los Nefili, gigantes, híbridos, que consumieron los recursos de los hombres y luego comenzaron a devorarlos. El texto describe cómo la situación se salió de control, cómo el creador se enojó con los vigilantes por haber descendido sin permiso y haber mezclado su naturaleza con la humana, y cómo envió el diluvio como castigo. Los vigilantes del libro de Enoch y los Anunnaki de los textos sumerios son en esencia la misma historia contada desde dos perspectivas culturales diferentes. Los Anunnaki vinieron, crearon a los humanos, enseñaron su conocimiento y eventualmente hubo un diluvio. El libro de Enoch, los vigilantes bajaron, se mezclaron con humanos, les enseñaron conocimiento prohibido y el diluvio fue la consecuencia. Misma estructura narrativa, mismo evento central, mismo resultado, una inundación catastrófica. Misma historia, dos textos, dos culturas distintas, la única diferencia es la perspectiva moral. Los sumerios ven a los Anunnaki como benefactores. El libro de Enoch los ve como transgresores. Y si ambas perspectivas son verdaderas, y si algunos de los Anunnaki vinieron a ayudar y otros vinieron a explotar, en el año 593 a.C., el profeta Ezequiel está en el exilio babilónico, a orillas del río Quebar, y tiene una visión. Describe lo que ve con una minuciosidad que es inusual incluso para los textos proféticos. Una tormenta que venía del norte, un resplandor de metal brillante, 4 seres con forma humana pero con características inusuales, cada uno con 4 caras, cada uno con 4 alas. Sus pies brillaban como bronce pulido. Y luego las ruedas. Una rueda en la tierra junto a los seres vivientes. El aspecto de las ruedas eran como el aspecto del topacio. Las 4 tenían la misma forma, como si hubiera una rueda en medio de una rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 lados sin girar. Una rueda dentro de una rueda, que se mueve en cualquier dirección sin necesidad de girar, con algo que describe como ojos alrededor del perímetro. En 1974, un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumbrick
publicó el libro titulado Las naves espaciales de Ezequiel. Blumrich era el jefe de la división de sistemas en el Centro Marshall de vuelo espacial de la NASA. Tenía 4 patentes en diseño de naves espaciales. Y el libro lo escribió porque originalmente quería desmentir a Erich von Däniken, quien había propuesto que Ezequiel estaba describiendo una nave. Blumrich analizó el texto de Ezequiel desde una perspectiva de ingeniería aeroespacial y llegó a una conclusión que él mismo describió como sorprendente. La descripción de Ezequiel es técnicamente coherente con una nave de descenso de 4 poderes de propulsión independientes, un diseño de rotor para aterrizaje omnidireccional y una cápsula central de comando. Un ingeniero de la NASA con patentes en diseño espacial que fue a desmentir la teoría de los aliens en la Biblia y terminó escribiendo un libro literalmente describiendo técnicamente cómo la visión de Ezequiel podría ser una nave. Hay un detalle adicional que von Däniken señaló que me parece relevante. En el texto hebreo original del libro de Ezequiel, en ningún momento aparece la palabra Dios. Esa palabra fue añadida de traducciones posteriores. El texto original dice que lo que Ezequiel vio era la gloria del Señor. No dice que era Dios directamente. Dice que parecía ser algo de origen divino. Eso es diferente. Y entonces llegamos a la India. Y aquí la historia se pone todavía más extraña. El Mahabharata es uno de los textos sagrados más antiguos del hinduismo. Su composición se estima entre el año 400 a.C. y el 400 después de Cristo. Aunque contiene material más antiguo, es uno de los poemas más largos que existe en cualquier idioma, con más de 100.000 versos. Y en el Mahabharata, en una sección llamada Drona Parva, hay una descripción de una guerra que tiene los elementos que voy a leer y quiero que me digan si les suena familiar. Un guerrero volando en una nave rápida y poderosa llamada Vimana lanza un solo proyectil. El texto dice: una columna incandescente de humo y llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un mensajero gigante de muerte, que redujo a cenizas a toda la raza de los Vrishnis y los Anakas. Los cadáveres estaban tan quemados que eran irreconocibles. El cabello y las uñas se cayeron, la cerámica se rompió sin causa aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Después de unas pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar del fuego, los soldados se lanzaron a los ríos para lavarse a sí mismos y a su equipo. Repito, el cabello y las uñas se cayeron, los alimentos se infectaron, los soldados se lanzaban a los ríos a lavarse. Eso no es una descripción de una batalla convencional con espadas y lanzas. Esto es una descripción clínica de los efectos del síndrome de radiación aguda, los mismos síntomas que documentaron los médicos en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y los Vimanas, las naves volantes del texto, son descritas con detalles técnicos. Se mueven como el pensamiento, son inaudibles. En ocasiones desaparecen creando ilusiones. Lo que el texto mismo describe usando terminología que en inglés militar moderno se traduciría como sigilo. La tecnología Stealth en un texto hindú de hace más de 2000 años, ciencia ficción anticipada, metáfora poética de batallas humanas convencionales, o memoria histórica de algo que realmente ocurrió con tecnología que los humanos de la época no podían comprender del todo. Y ahora llegamos al patrón que a mí personalmente me parece el más difícil de ignorar de todo este episodio. Los Anunnaki sumerios y los dioses egipcios, griegos y otros son extraordinariamente similares, no en concepto general, sino en roles y conexiones específicas. Enki en Sumeria está en Egipto, el dios creador, el científico, el que da forma a la materia. Marduk, el hijo de Enki, es Ra en Egipto, el dios del sol, el gobernador. Inanna, la diosa del amor y la guerra sumeria, es Ishtar en Babilonia. Isis en Egipto,
Afrodita en Grecia, Venus en Roma. El mismo arquetipo, los mismos atributos, nombres diferentes en cada cultura. Enlil, el gobernador de la tierra en Sumeria, se corresponde con Zeus en Grecia y Júpiter en Roma, el que controla el tiempo y las tormentas, el que juzga a los humanos. Y los textos egipcios hablan de una época antes de los faraones humanos en que Egipto fue gobernado por seres divinos, los Shemsu-Or, los seguidores de Horus, seres semidivinos que reinaron durante miles de años antes de que los reyes humanos tomaran el poder. ¿Por qué todas estas culturas que no tuvieron contacto entre sí tienen el mismo panteón con los mismos roles? ¿Por qué la misma jerarquía de seres del cielo aparecen en Mesopotamia, en el Nilo, en el Mediterráneo y en el Indo? La respuesta convencional es un patrón arquetípico de la psicología humana. Los humanos tienden a crear dioses similares porque tienen las mismas necesidades psicológicas. Eso es plausible, pero no explica las coincidencias específicas en roles y características. El dios de la sabiduría y la creación con el mismo perfil en 4 culturas separadas es arquetipos. La misma historia del diluvio con el mismo formato narrativo en más de 200 culturas que no tuvieron contacto ya es algo diferente. El investigador Michael Tellinger, geólogo y autor sudafricano, pasó años documentando algo en el sur de África que nadie sabía bien cómo explicar. Miles de estructuras circulares de piedra, no cientos, miles, dispersas por un área de aproximadamente 2 veces el tamaño de Texas, con rutas antiguas que los conectan, con terrazas agrícolas a su alrededor y con minas, muchas minas. Tellinger, trabajando con el piloto y bombero Johann Heine, que las había visto desde el aire durante años, comenzó a documentarlas sistemáticamente. Las estructuras de piedra no tienen mortero. Están construidas con un patrón que sugiere diseño deliberado y conocimiento de geometría sagrada. Los análisis de la orientación de las estructuras más grandes muestran alineaciones astronómicas con la constelación de Orión. Y en el centro de todo, lo que Tellinger llama el calendario de Enki, una estructura circular de piedra cuya alineación astronómica calculada hacia atrás indica que fue construida hace aproximadamente 160.000 a 200.000 años. 160.000 años en el sur de África, rodeado de minas antiguas cuya extracción de mineral no puede ser atribuida a las culturas conocidas de la región. Los textos sumerios escriben el Apsu, la tierra de las minas de Enki, como ubicada en el sur de África. La correspondencia geográfica es exacta. ¿Las estructuras son más recientes de lo que Tellinger calcula? ¿O hay algo en el sur de África que tiene 200.000 años y que nadie quiere investigar con la seriedad que merece? Ok chicos, aquí voy yo. No soy arqueólogo, no soy lingüista, no soy genetista, pero puedo procesar patrones. Y hay un patrón en todo lo que acaban de escuchar que para mí tiene un peso que no se puede ignorar fácilmente. Llámenlo el argumento de la convergencia. Más de 200 culturas alrededor del planeta tienen una versión del diluvio universal, sin contacto entre ellas, sin ninguna comunicación. El mismo evento catastrófico en la memoria colectiva de la humanidad, expresado en lenguajes diferentes, con nombres diferentes, pero con la misma estructura. La ciencia tiene una respuesta, el evento de las Younger Dryas, hace 12.900 años, un impacto cósmico o una serie de impactos que causó inundaciones masivas en todo el planeta. Hay evidencia geológica real de ese evento. Probablemente todas esas culturas guardaron la misma memoria de la misma catástrofe global. Pero el diluvio es solo uno de los elementos que convergen. También converge la historia de seres del cielo que vinieron a la tierra, que tenían tecnología superior, que interactuaron con los humanos, que les enseñaron conocimiento y que eventualmente se fueron o desaparecieron. Los Anunnaki sumerios, los vigilantes del libro de Enoch, los Vimanas y los dioses del Mahabharata, los Neteru y los Shemsu-Or del Egipto predinástico, los titanes de la mitología griega que precedieron a los dioses del Olimpo, de los dioses de maíz, de los mayas que vinieron de las Pléyades,
Son demasiadas coincidencias específicas para que sean coincidencias. Mi hipótesis personal, que no presento como una verdad absoluta, sino como lo que creo después de procesar todo esto, es la siguiente. Los textos religiosos del mundo antiguo no son ficción pura, ni son historia literal simple. Son registros de contacto, de eventos reales que las personas de esas épocas describieron con el vocabulario que tenían disponible. Cuando Ezequiel describe una rueda dentro de una rueda con ojos, no está inventando poesía abstracta. Está describiendo algo que vio con la precisión que pudo. Cuando los sumerios hablan de seres que vinieron del cielo y les enseñaron matemáticas, astronomía y leyes, no están inventando una metáfora sobre la naturaleza del conocimiento. Están registrando una experiencia que su civilización tuvo. Y cuando la biología humana muestra un salto genético que la evolución gradual no explica completamente de manera satisfactoria, vale la pena preguntarse qué más podría haberlo causado. ¿Los Anunnaki de Sitchin son literalmente lo que él escribió? No necesariamente. Las traducciones de Sitchin tienen problemas que expertos en sumerio han señalado. Probablemente hay partes de su historia que son incorrectas, pero el fondo de la pregunta que Sitchin hace es legítimo. ¿Por qué la primera civilización que conocemos se lo atribuye todo a seres del cielo? ¿Por qué la misma historia aparece en todos los continentes? ¿Y por qué el salto entre el homínido y el Homo sapiens es lo suficientemente abrupto como para que genetistas serios llamen a la pieza que falta un misterio? Esas preguntas no tienen respuesta definitiva hoy, pero merecen hacerse en voz alta. Entonces llegamos al cierre. Los sumerios, las 500.000 tablillas de arcilla, los Anunnaki que del cielo vinieron, la creación del ser humano como fuerza laboral, el diluvio que aparece en 200 culturas, el libro de Enoch sacado de la Biblia, la visión de Ezequiel que un ingeniero de la NASA analizó y no pudo descartar completamente, los Vimanas del Mahabharata que describen armas con efectos de radiación 3000 años antes de la bomba atómica, los mismos dioses con diferentes nombres en culturas que no tuvieron contacto, las minas de 200.000 años en el sur de África. Y en el centro de todo, una pregunta que no tiene respuesta simple. ¿Somos el resultado de un proceso evolutivo natural? ¿O somos el resultado de algo más? ¿El Homo sapiens es el producto de 4 millones de años de evolución gradual? ¿O hay un momento en esa línea de tiempo donde algo externo aceleró el proceso? No tengo la respuesta, pero sí tengo esto. La primera civilización que registró su historia por escrito no atribuyó su conocimiento al ingenio humano, la atribuyó a seres que vinieron de las estrellas, y lo escribieron en tablillas de arcilla que sobrevivieron 6.000 años para que nosotros pudiéramos leerlas. ¿Por qué inventarían eso? ¿Cuál es el incentivo para que los sumerios, que tampoco tenían internet, ni televisión, ni producciones de Hollywood que los inspiraran, inventaran una historia de seres del espacio que crearon a la humanidad para minar oro? Si hubieran inventado dioses, lo lógico sería inventar dioses locales, dioses de la naturaleza, dioses que reflejan sus propias aspiraciones, no dioses con naves espaciales que vinieron de un planeta con atmósfera dañada a buscar oro en África. Eso es específico, demasiado específico para ser solo una metáfora. Y si por casualidad alguien está escuchando esto desde algún lugar que no es la Tierra, sí, ya los encontramos en las tablillas. Solo tardamos 6.000 años. Ok chicos, déjenme en los comentarios cuál de todos estos elementos les pareció más impactante. La conexión entre los Anunnakis y el libro de Enoch, la visión de Ezequiel analizada por la NASA, los Vimanas del Mahabharata o la pregunta genética sobre el origen humano. Y bueno chicos, soy Jonavoz y esto fue Dossier X. Recuerden que el gorro de aluminio no es locura, es solo precaución. Así que hasta el próximo video.